¿Estamos para hacer la ponencia o no? Podéis lo que os venga más cómodo, pero hagamos todo. Mientras preparan una imagen que el compañero quiere que veamos, procedo a presentarle. El camarada, el amigo Antumi Pallàs, Toa Sige, es historiador y politólogo, es coordinador del Partido Multicultural por la Justicia Social y es miembro de Ahora en Común. Y nos va a aportar una visión no eurocéntrica. Nos va a hablar de el uso de una moneda común como un instrumento de dominación colonial. Se trata del franco de la Comunitat Financera Africana como herramienta de esto, de control neocolonial. Bona tarda, m'agradaria fer aquesta presentació en català, però encara no estic ben preparat, lo faré en castellà. Bueno, yo traigo la experiencia del Partido Multicultural, que como se ha dicho forma parte de la plataforma Ahora en Común, y nuestra experiencia es quizás bastante más internacional que la de la mayoría de los partidos clásicos que hay en el Estado español, ¿no? Entonces nosotros, varios de nuestros miembros, hemos vivido la experiencia con las monedas africanas, con el franco de la Comunidad Financiera Africana, que está dividido en dos subregiones, que es la occidental y la central. Cada una de estas subregiones está regida por un banco central y es una moneda de control neocolonial. Es una moneda que tiene garantía del banco francés, aunque es convertible en euros, porque ya cuando se pasó del franco al euro es convertible en euros, pero tiene garantía del Tesoro francés. Esto significa que todos esos países tienen que remitir periódicamente la mitad de sus reservas en francos CFA al Tesoro francés, lo cual supone el 13% del Producto Interior Bruto de Francia. Asimismo, en cada consejo de administración de los bancos centrales de cada una de las dos regiones hay dos consejeros franceses que son los que toman las decisiones últimas. Estas monedas coloniales se demuestra también su función de control por el hecho de que es extremadamente difícil salirse de ellas. Por ejemplo, en el año 62, un gobierno socialista en Malí intentó salirse del franco CFA y se le hizo un golpe de Estado y tuvieron que volver a la moneda francesa en África. Por ejemplo, el caso más flagrante fue el asesinato del presidente de Togo, Sylvanus Olympio, que fue asesinado 2 días antes de firmar la salida de su país de la moneda francesa en África. Ha habido otras tácticas también, no todas las tácticas han sido tan burdas. Por ejemplo, ha existido la táctica denominada la Operación Persil, cuando Guinea-Conakry quiso salirse de la zona franco-CFA y se salió, y de hecho lo consiguió hacer, y lo que hicieron los servicios secretos franceses fue inundar el país de moneda falsa para provocar la depreciación de la moneda local. Y esto no es ninguna fantasía, sino que ha sido revelado por el encargado de los servicios secretos en África Occidental, que escribió un libro de memorias y lo contó como una anécdota más, sin la menor importancia, ¿no? Muy pocos países han conseguido salirse, pero ha habido algún caso, por ejemplo, Madagascar, después de 4 golpes de Estado y varias intervenciones, al final ha conseguido afianzar su propia moneda, el Ariari, que es una moneda creada en el 2003. Bueno, esto ya nos demuestra pues, cuál es el escenario. No tiene nada que ver, o tiene poco que ver con el euro, pero lo que tiene que ver con el euro es lo siguiente. Se vende la idea de que los países africanos necesitan una moneda controlada por los occidentales porque son irresponsables. Es el mismo argumento que utilizan los países de Centro Europa para explicar que los países del Mediterráneo son vividores, irresponsables, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el argumento que se arroja es que muy bien, se ha hecho todo esto, pero es por el bien de África. Bueno, yo traigo 2 ejemplos muy rápidamente que los que puedan leer este texto, que estará colgado en la página web, etcétera, lo podrán ver claramente que son cifras reales y proporcionadas por el Banco Mundial, no por un grupo de contrarrevolucionarios, sino por el Banco Mundial. Bien, por ejemplo, una de las economías más bollantes de la zona franco-CFA, que es Senegal, entre el año 1999 y el 2014 creció un 60%. Dentro de la zona del franco CFA. Entonces, bueno, puede parecer un argumento interesante, ¿no? El Producto Interior Bruto, restando la paridad, creció, la renta per cápita, restando la paridad, creció de $500 a $800, ¿de acuerdo? Pero otro país, como Nigeria, que es la economía actualmente más bollante fuera de la zona franco-CFA, ha crecido un 500%. Su Producto Interior Bruto ha crecido un 500%.
Es decir, lo que está haciendo el franco CFA en realidad es retrasar el crecimiento de los países africanos, porque partían de una situación muy desventajosa y lo natural es que se crezca en un decenio el 500% o el 1000% incluso. En el caso de Nigeria, la renta per cápita ha pasado de 467 euros a 2.396 y sigue en crecimiento importante. Bueno, hay unas medidas de corrección a la hora de calcularlo, se cree que es por el petróleo, etcétera, etcétera, pero en realidad no es cierto, porque, por ejemplo, los países que se permanecen en la zona de franco CFA no han diversificado su producción, prácticamente son exportadores de materias primas o países agrícolas. Sin embargo, Nigeria ha conseguido que su sector productivo en el ámbito de las tecnologías y de la información, por ejemplo, televisión, cine, internet, etcétera, haya crecido hasta ser actualmente el 27% del Producto Interior Bruto del país. Bien, hay un tema en cuanto al franco CFA que es muy interesante. O sea, se dice que la fecha de fundación del franco CFA es el año 1945, que el régimen de Charles de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el marco de Bretton Woods y las nuevas instituciones internacionales, pues promueve la creación del franco CFA para estabilizar las economías de los países africanos y poco a poco irles conduciendo hacia la independencia. Efectivamente, se produce la independencia en los años 60 de la mayoría de los países y estos países siguen perteneciendo a la zona del franco CFA. Actualmente ocupa aproximadamente 160 millones de personas son utilizadoras del franco CFA. Bien, pues el origen real del franco CFA no es este. Este es el argumento oficial que se da y cuando se han celebrado hace poco las celebraciones del 60 aniversario, franco CFA, etcétera, pues es lo que se ha venido hablando. Pero en realidad no es este el origen. El origen tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes invadieron Francia, Francia quedó dividida en dos regiones. La zona llamada libre de Vichy, del gobierno de Vichy, y la zona del norte ocupada por los alemanes. En la zona norte se utilizaba el marco del Reich. Y en la zona sur se permitió la continuidad del franco francés, pero a un cambio fijo respecto al Reichsmark. El cambio fijo de respecto al Reichsmark antes de la invasión era de 11 a 1. Y durante la invasión se pasó de 20 a 1. Con lo cual, el gobierno alemán se nutrió de los créditos que necesitaba la zona sur para subsistir y para mantener su economía. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que se calcula que lo que obtuvo Alemania por este concepto son 860.000 millones de euros, que son los gastos de la ocupación de la zona occidental, después de esta experiencia, Francia, a la hora de reconstruirse, aplicó el mismo modelo a África. Y utilizaron un valor fijo para las monedas africanas para que las exportaciones africanas pasasen obligatoriamente por el franco francés, de manera que en cualquier momento que les interesase a ellos pudiesen devaluar al interés de Francia la moneda, no al interés, porque la devaluación puede ser interesante en un momento determinado para un país, pero cuando le convenga, no cuando le convenga al que compra las exportaciones. Y efectivamente, en el año 1994 se produce la devaluación del 50% de la noche a la mañana del franco africano, con lo cual eso supuso un freno brutal al avance económico que estaba teniendo en ese momento el continente. Bien, rápidamente. Lo que nos demuestra esto es que todas estas estrategias maliciosas y torticeras se sacan del imperialismo, del colonialismo, del nazismo, del fascismo. Ese tipo de aprendizajes a los que luego se les cambian las denominaciones, se les cambian los nombres. Un caso muy conocido es el tema de las víctimas colaterales, ya no son asesinados, sino son víctimas colaterales, etc. Entonces, lo que hacen estos gobiernos es simplemente cambiar el imaginario, pero la estructura la han sacado del colonialismo y del imperialismo. Y esto funciona por fases. África ha tenido, durante 60 años, ha estado subyugada. Pero ha habido fases en las que los países africanos han intentado desembarazarse mayoritariamente del franco CFA. Y tenemos que entender que eso es una primera fase del dominio, no es la fase final. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora en Europa estamos en la primera fase de implementación del euro. Que lo tengamos presente. Si no nos lo sacamos de encima ahora, pasaremos a la segunda y a la tercera fase, que son fases de consolidación.
Por ejemplo, lo que sucedió en la segunda fase, en el francocefa africano, fue la división de la zona en dos. ¿Qué es lo que se propone? Se está proponiendo para Europa la división del euro en un euro fuerte y un euro débil. Cuidado con esto, porque esto es una consolidación del euro. No es la caída del euro, ni muchísimo menos. Y bueno, simplemente quería trasladaros que las experiencias internacionales demuestran que la lucha es común, que los intereses son comunes y que los paradigmas son comunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antumi, porque creo que nos has proporcionado una visión más amplia